Bienvenidos. Hoy vamos a desentrañar uno de los conflictos más complejos y sin duda determinantes del siglo XX, la Guerra de Vietnam. Veamos de qué se trató. Bueno, para empezar a entender esto, hay que hablar de una idea clave, la que realmente movió los hilos para Estados Unidos. Se trata de la famosa teoría del dominó. Entonces, ¿cómo es que esta teoría llevó a una guerra que duró casi una década? Bueno, para eso vamos a recorrer 5 capítulos clave de esta historia. Ok, empecemos por el principio. Y lo primero que hay que dejar claro es que este conflicto no empezó con la llegada de los soldados estadounidenses. Para nada. Sus raíces son mucho más profundas. Pensemos en la historia de Vietnam durante el siglo XX. Es, en esencia, la historia de una lucha incansable por ser independientes. Primero, se enfrentaron al colonialismo francés y luego, en plena Segunda Guerra Mundial, tuvieron que luchar contra la ocupación japonesa. Y aquí viene algo interesante, una de esas ironías de la historia. Durante la Segunda Guerra, ¿saben quién apoyaba al Viet Minh de Ho Chi Minh? Pues sí, Estados Unidos. Les dieron armas, entrenamiento, los veían como un aliado perfecto para pelear contra los japoneses. Esta frase de Ho Chi Minh a los franceses lo dice todo, ¿no? Una voluntad de lucha a toda prueba. Y así fue. Los franceses se retiraron, sí, pero los acuerdos de Ginebra del 54 dividieron Vietnam, y eso solo dejó la mesa servida para que esa misma determinación se enfrentara a un nuevo gigante. Y justo ahí, en ese vacío de poder que dejaron los franceses, es donde entra Estados Unidos. El miedo era enorme, que esa pieza de dominó, Vietnam, estuviera a punto de caer y arrastrar a todo el sudeste asiático. Y para que nos demos una idea de qué tan metidos estaban ya, miren este dato. Para cuando los franceses fueron derrotados, Estados Unidos ya estaba financiando, ojo, el 70% de su esfuerzo de guerra. El compromiso era enorme, mucho antes de que un solo soldado estadounidense pisara el terreno como combatiente. Al principio, el plan no era una invasión. La idea era más sutil, contener el comunismo sin una guerra directa. ¿Cómo? Pues apoyando con dinero, con equipo y con los famosos asesores militares al gobierno de Vietnam del Sur, el de Ngo Dinh Diem. Bien, ahora llegamos a un punto que es clave para entender el problema. Resulta que todo este conflicto se levantó sobre la base de un malentendido gigantesco, fundamental. Y esta es la desconexión total. Para Washington, esto era un capítulo más de la Guerra Fría, una ficha en el tablero global. Pero para muchísimos vietnamitas, esto era simplemente la continuación de su lucha de siempre. Una guerra para ser libres, para unificar su país, esta vez contra otro poder extranjero. Y claro, esa desconexión brutal tuvo consecuencias trágicas. Imaginemos a soldados estadounidenses con un promedio de 19 años en un lugar completamente ajeno. Era casi imposible para ellos distinguir a un civil de un guerrillero del Vietcong. Esto generó una hostilidad tremenda con la gente que, en teoría, estaban ahí para proteger. El no entender contra qué y contra quién se peleaba llevó a una estrategia de escalada que terminó en una de las mayores paradojas militares de la historia. Y es que Estados Unidos ganaba prácticamente todas las batallas importantes, pero era evidente que estaba perdiendo la guerra. El momento que cambió todo fue un incidente muy confuso en el Golfo de Tonkin en 1964. Fuera lo que fuera que pasó realmente, le dio al presidente Johnson la justificación perfecta para escalar el conflicto a un nivel masivo, y esta vez sin una declaración de guerra formal. Para darnos una idea de la escalada, se pasó de tener unos 17,000 asesores en 1963 a un despliegue de más de 500,000 de soldados estadounidenses en 1968. Es una cifra impresionante. Y entonces llegó 1968 y la ofensiva del Tet. Militarmente fue un fracaso para Vietnam del Norte y el Vietcong, pero el efecto psicológico fue devastador para Estados Unidos. De repente, la gente en sus casas vio que la guerra no estaba ni cerca de ganarse. Se cayó por completo la narrativa oficial. El golpe de gracia para el apoyo público vino de donde menos se esperaba. El presentador Walter Cronkite
el hombre más confiable de Estados Unidos, dijo en televisión nacional que la guerra estaba estancada. Cuando él dijo eso, la opinión pública cambió radicalmente. Poco después, el presidente Johnson anunció que no se presentaría a la reelección. Bueno, y ahora veamos el final de esta historia. O mejor dicho, las cicatrices, las consecuencias profundas y duraderas que dejó este conflicto para todos. El costo en vidas humanas fue sencillamente espantoso. Y las cifras hablan por sí solas. Cerca de 58,000 soldados estadounidenses muertos. Pero del lado vietnamita, se estima que murieron 2 millones de personas, entre militares y civiles. La desproporción es abrumadora. Pero la derrota no fue solo militar. Para Estados Unidos, la pérdida fue mucho más profunda. Se perdió la confianza en el gobierno, en el ejército, y quizás, lo más importante, se perdió esa idea de excepcionalismo moral, esa imagen de ser los buenos incuestionables en el escenario mundial. Y de aquí sale una lección amarguísima que se repetiría una y otra vez. Esa lógica de «el enemigo de mi enemigo es mi amigo» demostró ser una fórmula para el desastre. Apoyaron a Ho Chi Minh contra Japón y luego lucharon contra él. Años después, lo mismo con Saddam Hussein o con los mujahedines en Afganistán. Es un patrón que se repite. Y cuando la guerra terminó con la caída de Saigón en 1975, la tragedia no paró. Empezó otro capítulo terrible, una crisis humanitaria brutal. Millones de vietnamitas, los llamados Boat People, se lanzaron al mar en embarcaciones precarias, huyendo del nuevo régimen. Y si pensábamos que no podía ser peor, tenemos que mirar al país de al lado, a Camboya. El vacío de poder que dejó la retirada estadounidense fue llenado por uno de los regímenes más brutales de la historia, los Khmeres Rojos de Pol Pot. El resultado, un genocidio en el que murió una cuarta parte de la población del país. Todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que sigue vigente hoy. ¿Qué pasa cuando una superpotencia interviene y luego se retira de un conflicto? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Porque las consecuencias, como vimos, siguen haciendo eco mucho, mucho después de que se apagan las cámaras y el último helicóptero se va.